acerca de una palabra que el Señor nos ha dado, y esa palabra es velar y orar, Sí. porque no sabes a qué hora el Señor de la casa ha de venir. Y en relación a eso hemos estado estudiando a modo de preparación de Pascua, ¿no? Todo lo que implica ese velar, ese orar delante del Señor. Y la semana pasada estuvimos hablando de cuando Jesucristo les dice, cuando lo van a aprender, les dice, como contra un ladrón han venido contra mí. Amén. Estuve con ustedes en el templo enseñando y no me prendiste. Y ahora vienen contra mí como si yo fuese un ladrón. Y hablábamos, como haciendo un resumen un poco de lo de la semana pasada, de que el ladrón es una persona que no entra por la puerta. El ladrón es una persona que no parte diciendo, yo necesito al Señor por mi condición, por lo que yo tengo, por las cosas que yo estoy viviendo, porque cuando nosotros tenemos en nosotros áreas de ladrón, áreas donde nosotros no vemos nuestro pecado, áreas donde nosotros no nos damos cuenta, todos se dan cuenta menos nosotros, esos son accesos ¿para qué? Para que las tinieblas nos roben, nos maten y nos destruyan. Por eso es importante que esa luz que cantábamos al principio, que esa manifestación del sol llegue a las áreas más profundas de nosotros, porque si dentro de nuestra vida hay áreas donde el ladrón está operando, donde nosotros no nos vemos, donde nosotros no nos dejamos tratar, o donde de pronto nos molestamos porque nos dicen que esto está mal y queremos seguir viviendo a la forma nuestra, que los demás no nos entienden, son accesos donde podemos ser robados, donde podemos tener muerte y donde podemos ser destruidos. Dijimos la semana pasada que lo importante era entrar por la puerta, y la puerta es Cristo. Él es el camino vivo al Padre, Él es el acceso de salvación. No hay otra puerta, no hay. Y la puerta es reconociendo que Él es el Señor y que nosotros lo necesitamos. Porque también hablábamos de que un área de ladrón, de entrar por la ventana, es un área donde uno busca al Señor por una conveniencia o por una necesidad. No, al igual que los casos de, por ejemplo, el ciego que tocábamos la semana pasada, cuando conoció al Señor, dijo, mira, no sé, pero se postró. Tuvo un proscuneo luego de esa manifestación en su cuerpo. Tuvo un proscuneo, un postrarse ante el Señor, igual a la forma en que lo hace un perro para lamer la mano de su Señor. Porque todas las cosas que el Señor hace para que nosotros conozcamos que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Señor. Hablamos un poco de la confrontación que el Señor tuvo con los sacerdotes. Amén. Y qué significaba ese sacerdocio, cómo se devolvió el conjuro que había soltado el sumo sacerdote. Y hoy día vamos a seguir avanzando un poco en eso, en lo que el Señor nos quiere mostrar. Quería retomar un poco en una palabra que aparece en el mismo texto que estamos examinando, hermanos, que es Mateo capítulo 26. Hermanos, es tan importante que en este tiempo el Señor se revela en nuestra vida, porque cuando va a partir esta confrontación con el sumo sacerdocio, el Señor, dijimos que estaba en Getsemaní, y Él, una de las cosas que les dice es, ¿cómo ustedes esperaron tanto tiempo para apresarme, para prenderme? Me sentaba con ustedes en el templo a enseñarles, y esperaron este momento.
Y quiero decir dos cosas aquí, hermano. Porque esta es su hora, dijo. Esta es su hora. Y la hora, él planteó esa hora como una hora de tinieblas, como una hora de la acción del ladrón. Entonces, pero una de las cosas que me llama la atención cuando él les dice eso, es lo siguiente, hermanos. Nosotros podemos tener procesos de enseñanza de la palabra y el enemigo no se va a poder levantar, ahí no se va a levantar. Mientras tú y yo aprendamos la palabra, el enemigo no se va a levantar. ¿Cuándo se levanta el enemigo? Cuando viene la revelación de la palabra. Cuando el Señor se revela. Cuando va a venir la manifestación de esa revelación, porque la revelación nos va a llevar, si bien a un proceso de muerte, pero de resurrección también. No se va a levantar el enemigo, hermanos, cuando nosotros estemos en un proceso de querer aprender, qué sé yo. Uy, quiero aprender, ¿sabes? Que no he estudiado esto. No. El enemigo se levanta con todo, hermano, cuando entramos en un proceso de revelación. Y eso es importante. Y dijimos que habían dos etapas, ¿cierto? Y la primera etapa es cuando vienen estas personas propiciados por el sumo sacerdocio y por el gobierno. Pero la segunda etapa, que es la que estamos visualizando, hermano, es cuando realmente el Señor entra. Y dijimos que el Señor, en su gracia y en su poder, hermanos, el Señor siempre anticipadamente está moviendo los procesos de Él. Y entran donde el sacerdocio, ¿cierto? Donde el sumo sacerdocio. Y en el fondo aquí, como dijimos la semana pasada, hay una situación que es muy, muy importante, ¿cierto? Más que una situación en la cual el sacerdocio de ese tiempo, que en la persona de Caifás, lo que tenemos ahí es una pugna entre lo antiguo y lo nuevo. Y lo nuevo. Y pastora, dígame que no hay problemas cuando viene lo nuevo. Claro, porque las personas están comparando, trayendo lo antiguo, sí, y comparándolo a lo nuevo. Sí. No, es que esto no se hace así porque nosotros lo hacíamos de esta manera. Correcto. De hecho, incluso es hasta para los cambios de liderazgo. Sí. Cuando viene alguien nuevo, también se produce esa ¿cómo podríamos decir? Comparación, digamos. Comparación, es una comparación. Es como un... Sí. Es como una balanza. Se ejecuta realmente. Y se una producen balanza. pugnas. Eso Sí. es una pugna para recibir lo nuevo comparándolo con lo anterior. Correcto. Y esto pasa exactamente acá. Lo viejo representado por Caifás. Y es muy interesante esto, hermano, porque Caifás sabía, hermanos, que Jesús tenía que morir por el pueblo. Él lo sabía. El sacerdocio sabía la obra de Cristo. Y ellos buscan matarle. Ellos buscan matar esa obra sin saber, como decía Jesús de la cruz, lo que estaban haciendo. Entonces, parte esta confrontación y el Señor, y hablamos también del conjuro. Un conjuro, hermanos, un conjuro se hace para ver, la raíz de la palabra conjuro es exorcizo. Es qué espíritu hay detrás de, ¿cierto? Y dijimos que hay una pugna de sacerdocios ahí. Entonces, cuando suelta el conjuro, dijimos, en relación a Caifás, Jesús, en un posicionamiento de reposo, estando en una posición ya de gobierno, viendo la resurrección, viendo la obra que se está concretando, entonces él devuelve el conjuro y se produce una manifestación de lo que había realmente en Caifás. Caifás abre su vestido y dice, ha blasfemado. Pero en el fondo, el antiguo pacto, hermanos, quedó desechado, quedó a la luz, Amén. Quedó a la luz de la gloria. Amén. Y se manifestó la gloria del unigénito en ese lugar. Y quiero decir algo en relación a esto. Hay un pasaje, hermanos, que es el Hebreos 7:22, que habla exactamente de esto que pasó en ese momento, ¿cierto? El Hebreos 7:22, hermano, y esto da una señal de gloria tan grande, hermanos, de poder entender cómo el Señor, en su sabiduría, en su poder, se empezó a mover.
El 7:22 dice lo siguiente, y está hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. Lo dije bien, ¿cierto? Sí. 7:22. Y mire qué lindo esto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Está hablando del antiguo pacto. Debido a que por la muerte ellos no podían continuar. Así es. ¿Cierto? Por lo tanto, dice el 24, más este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre. Aleluya. Tiene un sacerdocio inmutable, hermano, un sacerdocio inmutable que no se puede mover. Amén. ¿Ya? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Porque tal sumo sacerdote, hermano, era necesario que Jesús se metiera en el lugar, en la atmósfera del sumo sacerdocio para establecer lo que era perpetuo, lo que era correcto, para establecer al Olam en ese lugar, al Dios de las generaciones, porque él perpetuamente iba a venir, iba a establecer la expiación por el pecado. Verso 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Amén. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Caifás representa un sacerdocio manchado, hermanos. Un sacerdocio que en algún momento de la historia de Israel empezaron a presentar ovejas con qué características? Defectuosas, con manchas, con distintos tipos de situaciones que hablaban del sacerdocio. Las compraban ahí mismo. Las compraban, no había una dedicación. ¿Entiendes? Está hablando de un sacerdocio que venía manchado, hermanos, y que era un sacerdocio que tenía un límite y que no cumplía con una hora completa, como decíamos, solamente tapaba, ¿cierto? Tapaba los pecados. Pero este sumo sacerdote Jesucristo, hermano, nos conviene. Amén. Él nos conviene. Amén. Él es santo, Él es inocente, Amén. Él es sin mancha, Él es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, nosotros en Cristo Jesús tenemos un sumo sacerdocio eterno. Nosotros por la obra de Cristo estamos limpios. Amén. Nosotros por la obra de Cristo estamos aptos. Amén. Nosotros no podemos vivir bajo un sacerdocio que es antiguo, aquel que se apega a la ley. ¿Por qué? Porque lo está diciendo aquí el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque ellos primeramente presentaban sacrificio. ¿Por quién? Por ellos mismos. Mas Jesús vino a establecer un sacerdocio completo y una obra perfecta, de manera que nosotros, cuando nos adentramos en Cristo, formamos parte de ese mismo sacerdocio. Amén. Entonces, y se acuerdan que decíamos también, hermano, y es tan importante entender qué pasaba con ese sacerdocio. El de Caifás era un sacerdocio que venía manchado por un gobierno. Por un gobierno, y es tan importante porque el sacerdocio de Cristo nunca se dejó ver. ¿Verdad? Nunca se dejó corromper. El gobierno de Cristo nunca se dejó corromper. El Señor, cada vez que se le quería exaltar, Él se escondía, Él se apartaba. También nosotros hablamos, hermanos, de que después de este hecho, ¿cierto?, de esta confrontación, donde se le acusa de blasfemia, viene una cosa que es tan importante, porque nosotros hablamos que este sumo sacerdocio hermoso del Señor, lo que hacía, ¿cierto? El antiguo pacto era que el sacerdote, cuando expiaba los pecados, el acto o el ritual terminaba cuando el sacerdote salía al pueblo y decía una palabra que aparece en número 6 y en el Salmo 67.
Y esta palabra es: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y nosotros, una de las cosas que dijimos, que cuando el Señor termina esta palabra donde Él confronta el sacerdocio antiguo, ¿cierto? Y lo desnuda, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La gente, al escuchar que había blasfemado, lo escupen, lo golpean. Y eso está hablando, hermanos, de que la gente no dejó que la obra de Cristo alumbrara su rostro. Hermanos, el ser alumbrado en nuestro rostro tiene que ver con que la menorá del Señor se active en nosotros. Esta gente dice no. Es tanto el amor del Señor que el Señor dice al ir a la cruz: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era tanto el nivel de inconsciencia, que el Señor aún perdona los pecados del inconsciente. Amén. Amén. Tan hermoso el Señor, tan hermoso. Ahora, hoy día vamos a ver algo que tiene coinonía con esto, tiene una comunión con lo que estamos hablando, porque la obra del Señor avanza, ¿cierto? Y luego de ese proceso donde dice que le escupieron, ¿cierto?, el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban y empezaron a burlarse de él diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vamos a entrar en un pasaje, hermanos, que es para culminar lo que queremos decir acerca de lo que el Señor nos ha venido hablando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de cuando el Señor completa su obra. Nosotros por largo tiempo nos preguntamos ¿por qué el Señor no vino a toda la gente? ¿Por qué el Señor no llamó a toda la gente? Y el Señor vino claramente y Él llamó a 12. Y uno se pregunta inmediatamente cuál era el sentido de que el Señor llamara a 12 y que no le interesaban mayormente las multitudes, sino que Él vino directamente a 12. Nosotros en el retiro de Angostura estuvimos hablando acerca de la conformación, de la reunión de todas las cosas. Cuando hablamos de la obra de Cristo, el Señor se presenta a los sumos sacerdocios, se presenta al gobierno de la época para establecer Él como el centro de todas las cosas. Y desde ahí en adelante iba a venir una reunión, iba a venir en toda la gente, ¿cierto? Por el sacrificio de Cristo, el linaje que Él iba a levantar a la luz de su muerte, iba a traer al propósito eterno a todos los que estaban dispersos. Pero esto no nace aquí, esto nace atrás, cuando hablamos de Israel, ¿cierto? Nosotros en el campamento de Angostura hablamos un poco de esto, y bastante, y nos referimos en relación a, y lo denominamos como el querub, como esa manifestación de la gloria mayor del Señor, donde estaba el tabernáculo en medio de ellos, ¿cierto? Y todas las tribus en derredor de ellos, estableciéndose como la gloria del Señor. Y dijimos que esa estructura espiritual era una maquinaria de guerra. Cuando Israel se movía, ¿se acuerda? Se movía como ese querub, se establecía una maquinaria de gloria de Dios y una maquinaria de guerra, de manera que los enemigos de Israel, cuando sabían que Israel venía, pero en esa conformación, en ese diseño, entonces los enemigos temían, ¿cierto? Había un decir, viene el pueblo de Dios, incluso los enemigos profetizaban de ellos.
A ese nivel. Entonces, pero esa manifestación de gloria no tuvo un final, o no logró la meta, ya por decirlo, porque esa manifestación era una sombra de la manifestación de Cristo mismo, que iba a reunir todas las cosas en Él. Amén. El cumplimiento de esa visión está acá en Cristo. En Cristo se cumple esa visión, ¿ya? Y queremos hablar un poco de esto, porque hay cosas bien interesantes en esto. Cuando nosotros vemos la muerte de Cristo, el Señor llama a 12, ¿cierto? Él llamó a 12, estuvo con 12, estuvo cerca de 3 años y medio con esos 12. Y nosotros empezamos a revisar que los 12 tenían algunas características, ¿cierto? Una de ellas era Judas. Bueno, están los 11 discípulos. Los 11 discípulos son de Galilea, Sí. pero Judas, el único, y que era el tesorero, que realizaba la función de tesorero, era el que venía de una ciudad de Judá. Sí. El único que venía de una ciudad de Judá era Judas. Todo el resto era de Galilea. Correcto. Entonces, Él viene y le entrega. Y el Señor sabía que en esa manifestación de Él solamente se iba a perder uno, que era el hijo de perdición. Y también podemos unir lo que el Señor dice, Galilea de los gentiles. Sí. Galilea está asociado, hermanos, al gentilicio, a la gente que está fuera. A los gentiles se les llamaba perros, porque los perros estaban fuera del llamamiento del Señor, ¿cierto? Y ojo, ¿se acuerda de esa mujer que se acerca al Señor y el Sí. Señor, que uno encuentra que podría haber sido una frase como muy fuerte, y le dice que el pan Es para los hijos. es para los hijos, no para los perros? Sin embargo, el Señor quería examinar el corazón de ella que había. Y ella le dice, bueno, aún los perrillos pueden comer de la migaja de la mesa, ¿cierto? Y el Señor le dice, qué grande es tu fe te ha salvado. Entonces, el punto acá con el gentilicio, hermanos, era gente que no era llamada. Sin embargo, el Señor llama a 12, y dentro de esos 12 tenemos estas dos mezclas, ¿cierto? Y un paréntesis chiquitito, eso es también lo que estábamos cantando. Sí. Ven y haz de ambos pueblos Uno. Es une, Señor, a los que tú llamaste por sangre, Sí. que son los de Israel, que te conozcan, y únelos con nosotros. Amén. Y ahí hace esa unión de tu pueblo, de tu iglesia, donde ya no va a haber una separación de linajes, Amén. ni de condición de libertad o de esclavitud. Entonces esto es tremendamente importante, porque el Señor está uniendo a su Judá, Sí. a su tierra, Sí. con los galileos. Sí. Y ahí está estableciendo Está su trono y reunido. su gobierno, se está revelando. Está reuniendo todas las cosas en Él. Él está reuniendo todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, el Señor no venía con una función que era simple. El Señor tenía que hacer algo. Y obviamente en el propósito eterno de Dios, Él sabía que tenía que reunir todas las cosas en Él. Por lo tanto, por eso Él llama a 12. Él necesitaba reunir. Y en esa reunión de gloria, el Señor establece a los 12. Amén. Primero los llamó, luego los estableció. Una cosa es llamar, hermanos, y otra cosa es establecerlos en su función. Y el Señor se dio el trabajo de llamarlos para luego establecerlos como apóstoles en el llamamiento. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es muy importante para entender la obra de Cristo, cómo el Señor quiere venir y reunir todas las cosas en Él. Todas. Hermanos, hoy día, escuche bien, esto que está pasando a nivel mundial es un tiempo de reunión. Amén. Estamos en un tiempo de reunión, de la reunión de todas las cosas. Amén. Amén. Por eso que el Señor nos ha estado inquietando fuertemente con respecto a esta palabra que estamos tirando ahora. Y que entienda una cosa, hermano, a lo mejor usted no va a entenderlo todo, porque es complejo. Pero sí que podamos guardar las cosas que se están hablando, porque nos van a tocar. En algún momento esto nos va a tocar. Entonces estamos hablando de reunión de todas las cosas. Y quiero llevarte a un pasaje, porque esto es tan fuerte que el Juan 11.1, recién hablábamos de Caifás. Caifás confirma esto. El libro de Juan 11:52. Mire lo que dice. El contexto de esto, están generando un complot para matar a Jesús en el concilio. Desde el 50 podría ser. Sí, vamos a leerlo desde el incluso 48. 49, Sí, sí. sí. Entonces,
mire lo que empieza a pasar. Dice, empiezan a discutir. Si le dejamos así, verso 48, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Mire esto. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Okay. Y mire la profecía de Caifás, hermano. Mire la profecía. Uno dice, Caifás profetizando esto. Mire lo que dice. No solamente por la nación, sino también él iba a morir para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde ese día acordaron matarle. ¿Entiende? O sea, Caifás sabía que el Señor venía para congregar en uno a los hijos. En uno. Un reino de Israel, Antiguo Testamento, que después del proceso de gobierno de David, en el gobierno de Salomón, se divide. Se dividen las tribus, ¿cierto? Por decirlo así. Y quedaron entre los del norte y los del sur. Los del sur Judá y los del norte 10. Entonces, hermano, aquí estamos hablando de que la división a nivel de la casa es algo que trae consecuencias severas. Porque el Señor muestra esta reunión de todas las cosas como la mayor gloria, la mayor manifestación de la gloria de Dios. Entonces, Caifás sabía que esto iba de acontecer y él dice, matémoslo, esto hay que cortarlo, hay que matarlo. Él no sabía que el Señor iba a morir. El morir tenía que ver con una conjunción. Él no sabía para quién estaba trabajando y por eso que decimos de repente, llega un momento en nuestra vida que nosotros decimos, ok, los demonios, pero aún los demonios trabajan para Dios. Claro. ¿Cierto? Terminan dándole la gloria. ¿Por qué? Porque Él sujetó principado y potestad para la gloria de Él. Todo es por Él, en Él y para Él. La gloria del Señor. Magna gloria, hermanos. Entonces, avancemos un poquito más. Entonces sabemos que el Señor estaba reuniendo todas las cosas en Él, ¿cierto? Y Él va a la cruz y cuando termina su proceso de muerte, Él dice, consumado es. ¿Consumado qué? ¿Qué es consumado ahí? Es consumada toda la obra eterna que el Padre había trazado en Cristo para nosotros. ¿Se entiende? Nosotros somos parte de un plan, hermanos, que es mayor. Parte de una base. Amén. Nosotros dijimos que Él quería reunir las cosas en uno. Y uno, la palabra es, para uno, en la escritura, la raíz es ejad. Establecer una ejad. ¿Y qué es una ejad? ¿Qué es una ejad? Tiene que ver con la unidad matrimonial. Uno, en hebreo, está relacionado con esa ejad. Parte el Señor hablando y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con Génesis? Con Adán y Eva. Y dice, los dos serán una sola ejad. Parte desde ahí estableciendo la unidad. Hermanos, cuando Jesús en Juan 17 está orando por sus discípulos, ¿qué está estableciendo en ellos? La ejad. La ejad. Y esa unidad también es una unidad que, o sea, es ser uno, pero a la vez de ser uno, es estar posicionados en el propósito Amén. de Dios. Entonces Amén. No se unen en cualquier cosa, sino que se unen en lo natural, ¿no es cierto?, con lo celestial. Sí. El cielo mismo fusionado en la tierra dentro de nosotros. Sí. Entonces, para que nosotros seamos uno, y por eso es que siempre cuando nosotros comenzamos una reunión decimos nos reunimos en Cristo. Sí. Sí. Nos juntamos en Él, en ese nombre. Entonces, es posicionarnos
en algo que nos trae una plenitud en todo lo que hagamos. Porque a veces hay matrimonios que están unidos pero no están tan plenos. Porque uno podría pensar una unión matrimonial, bueno, son esposos. Es que es mucho más que esposos. Mucho más. Es si hubieron en aquellos esposos que están unidos en plenitud, en todo el diseño de Dios, es así. Es estar unidos en una mente, en una visión, en una fe, en un corazón y en una voluntad. No hay una pugna de voluntades, sino que la voluntad del cielo se establece en esa unidad. Eso es lo que Dios quiere, no que nosotros estemos pugnando, no, sino que nosotros sabemos cuál es la voluntad del cielo, sabemos qué es lo que hay que hacer, cómo hay que moverse, porque estamos completamente unidos con lo que Dios está pensando, sintiendo y haciendo para un momento determinado. Entonces es una cosa extraordinaria. Pero es que es demasiado hermoso esto, ¿sabes por qué? Porque esta unidad no tiene que ver con ir a la iglesia o no. Exacto. Tiene que ver con entrar y tener una conciencia del propósito eterno de Dios en la vida. Por eso la Escritura dice será llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón salió, o sea, tiene la misma opinión del varón. Claro. No es que opine lo mismo, no, tiene su mismo dabar, tiene la misma forma, tiene el hablar del marido, tiene el hablar del esposo. Sí. Porque ahí es ahí donde se ejecuta y donde se completa la obra de Cristo, hermano. Nosotros tenemos una visión de matrimonio que es muy opaca, es muy opaca. La visión de matrimonio que el Señor está viendo está hablando de una ejad que se conforma al propósito, donde la mujer se pone al lado del varón, el varón se pone bajo la unción de Cristo, y en esa unción de Cristo, la mujer en el momento de la adversidad se sujeta y se pone. No es que se sujeta porque se tiene que sujetar. Claro. No, es que mi mujer no se sujeta. ¿A quién se va a sujetar? Ve Cristo. Está viendo a Cristo. ¿A quién está viendo? Claro. Por eso es importante, hermanos. Mientras el hombre, y esto un paréntesis, no salga de la voluntad del padre y de la madre, no salga de ahí, donde se va a haber quedado pegado, ¿cierto? La mujer jamás va a salir de nuestro alero. Entonces viene una unidad que es eterna, donde hay un parecer, ¿cierto? Será llamada varona, hay un parecer, sí. Ven lo mismo, piensan, observan en el propósito, no es que se unen, están unidos. ¿Por qué? Porque están unidos desde antes de la fundación del mundo, cuando el Señor estaba haciendo las cosas. Desde allá vienen unidos. Acá solamente se encuentran. Ese es el punto. Ahora bien, esto es muy importante, hermano, porque la reunión de todas las cosas no tiene que ver con un club social. Amén. No, hermanos. La reunión de todas las cosas, así como dijimos que la ejad tiene que ver primero con una unión espiritual, segundo con una unión de alma, y tercero, la consumación, la unión de los cuerpos. Y cuando uno tiene esa unidad, porque cuando se da esa unidad de Cristo, no es que tú necesites que el otro te hable para saber que hay una unidad. Correcto. O sea, y esa unidad en Cristo que nosotros tenemos es establecer lo mismo que dicen las Escrituras. ¿Qué hay cuando tú te juntas? Amén. ¿Qué hay? O sea, ¿te juntas para qué? ¿Para tomarte un té? ¿Te juntas para compartir un poco? No. ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando tú te juntas? ¿Estás esperando qué obra de Cristo se va a manifestar en esa conexión de internet? ¿Te estás reuniendo porque en ti hay salmos, hay himnos, hay cánticos espirituales, hay profecía, amén, hay una manifestación de Cristo? Para eso nos congregamos. Amén. Para eso son los discipulados, para ver qué obra de Cristo hay. Aleluya. Porque la unidad la tenemos en Cristo, y ahí es donde se dan esos ejemplos donde tú ves a alguien, aleluya, que no conocías de ninguna parte, pero cuando la ves, la unidad del Espíritu produce que tú sientas, pero yo la conozco de siempre. Es un reunirnos, esa episinagoge, para ver qué obra de Cristo se está estableciendo. Sí. No para contarnos la compucha de lo que pasó, sí, sino para decir la obra de Cristo que yo tengo que entregarte a ti, que a ti te va a servir en la situación de vida que estás viviendo, y para que tú también me manifiestes una obra de Cristo que yo necesito. Amén. Porque ahí es donde se produce esa unidad, la obra de Cristo que estás viendo tú, lo que estoy viendo yo, lo que está viendo Él, y nos edificamos mutuamente. Amén. Para la edificación de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Y en esa edificación, entonces, estamos siendo uno. Pero recién decíamos que no es un club social, porque la iglesia, cuando se congrega, escuche, ¿cuándo va a la iglesia? Cuando se congrega. Hermano, no es lo mismo de cantar un par de coros. Claro. Que congregarse. Congregarse
tiene que ver con el sacerdocio. Por eso Jesús, hermoso Jesús, Él viene y confronta el sacerdocio. Echa fuera. Se establece como el sumo sacerdote. Y en ese establecerse, Él nos empieza a impartir de su sacerdocio cuando nosotros entramos en Cristo. Amén. ¿Cierto? Todos los que le recibieron, los que entran en Él, reciben de ese sacerdocio. Porque sin sacerdocio no podemos hacer carnos. Entonces, ese es episinagoge, es reunión, pero reunión no aquí en la tierra, hermanos. Amén. El sacerdocio te hace acercarte. El sacerdocio se ejecutaba, tiene que ver con una mediación donde el hombre sube y Dios baja. Por lo tanto, la reunión de todas las cosas, o el episinagoge, es en los cielos. Tú no te edificas terrenalmente. Amén. Hay gente que vive terrenalmente, pero no tiene una mirada acerca de cómo Dios mueve las cosas en su propósito eterno. Por lo tanto, esta congregación es subir. Vamos al Antiguo Testamento. No es que Israel, ¿cierto? Con el tabernáculo aquí, ¿cierto? Y las tribus al lado, oh, qué hermoso, qué glorioso. A nivel, hermanos, esa gente no se mandaba sola. Claro. Ellos se movían. Por eso el Señor muestra a Ezequiel la figura de Israel moviéndose como un querub, una maquinaria celestial. ¿Por qué, hermano? Porque el diseño que estaba allá en los cielos como un querub, ¿cierto? Con distintos rostros, se estaba graficando aquí en la tierra. Amén. ¿Te das cuenta? Sí. Por eso que el enemigo, la principal obra que hace es dividir. Divide. Y la gloria de Cristo, y entienda esto, hermano, Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios y está esperando que todos, no está esperando limándose las uñas, disculpe el término. El Señor dice que está arriba, sentado, intercediendo por nosotros, intercediendo, vive para interceder. ¿Para qué? Para que esa verdad que ya se ejecutó, esa obra, sea revelada para que la gente se reúna, tome su lugar dentro del plan glorioso del Señor. Entonces, cuando hablamos de este Antiguo Testamento, donde estaban las tribus agrupadas, estaban bajo una voluntad, un diseño, estaban bajo el diseño. Y es por eso que nosotros en un momento, y que lo dejamos en el aire, dijimos que pareciera que algunos de nosotros, en su llamamiento, o no algunos, la iglesia, los hijos, tienen una manifestación de alguno de los hijos de Dios. Ahora, también eso es tan importante porque nosotros decimos que Satanás divide. Entonces podríamos pensar, bueno, si Satanás divide, bueno, puede entrar un brujo a causar división. O puede entrar uno malo a causar división. Pero yo le pregunto a usted, preguntémonos esto. ¿Lo que yo hablo divide a la gente? ¿O hace que yo me sume y ayude a que todos caminen en la misma dirección? Cuando usted opina en un discipulado, ¿usted edifica o usted produce un desequilibrio en la palabra que se está hablando? ¿Qué es lo que tiene usted en su corazón o qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Cuando nos juntamos, ¿qué hablamos? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Usted habla de su preocupación? ¿Usted habla de su temor? ¿O usted habla lo que el Señor le dijo para este tiempo? Porque eso nos va... ¿Por qué, hermano? Porque la división no es una cosa, no precisamente es discúlpame el término, una murmuración. La división no precisamente puede ser una murmuración. La división se puede producir solamente con esto. Lo que pasa es que eso será para las otras, pero no para mí. Esta palabra. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Porque nosotros mismos podemos ser un elemento de división en lo que estamos haciendo. Con un simple decir, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Me dividí. Yo no estoy de acuerdo con la palabra que están hablando. Me dividí. Entonces, esa división, yo tengo que hilar fino. ¿Y sabes por qué tengo que hilar fino? Porque una de las cosas que te va a ayudar y que me va a ayudar para que yo tenga esa misma edificación es que yo sepa lo que el Espíritu de Dios está hablando. Y yo no voy a saber lo que el Espíritu de Dios está hablando porque escuché 10 predicaciones de internet.
Yo voy a saber lo que el Espíritu de Dios está hablando porque me está hablando a mí en una búsqueda personal de su presencia con Amén. su palabra. Y luego Él me va a confirmar en otras cosas en que los otros están hablando lo mismo. Pero yo no voy a tener una voz porque la escuché de otro. Amén. Yo voy a tener una voz porque yo la escuché del Señor. Amén. Y el escuchar del Señor no es una escuchada a la rápida, es lo que yo empleo para pasar tiempo con Él en oración y permaneciendo en su palabra. Amén. Entonces yo te pregunto, ¿estamos edificando o estamos dividiendo? Porque es simple. Si tú, discúlpame el término, pero es para que me entiendas, porque no es una acción física, es una acción del espíritu. Si a ti te salieron callos en las rodillas, entonces opina. Si te salieron callos porque estuviste tanto tiempo buscando del Señor, si te duele el cuello tanto estar agachado estudiando la Escritura, no simplemente leyendo, entonces estás edificando. Porque son las dos cosas juntas, es la oración y la palabra, que el Espíritu Santo te la revela. Ahí tienes la opción de decir, esto es lo que el Señor me dijo. Entonces veamos esto, porque nosotros podemos ser un estorbo para que la iglesia avance. Nosotros podemos ser un tropiezo para que nuestra casa avance. Nosotros podemos ser un tropiezo para que el Evangelio de Cristo se empiece a expandir con una simple palabra, con una simple opinión. Entonces, piense bien, pensemos bien, si lo que vamos a decir va a edificar, va a ayudar. Porque Jesucristo vive para interceder, Amén. para establecer el lazo, para posicionarse y establecer la comunión de los cielos con la tierra. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, que uno tiene que darle el valor a la reunión. Entiéndase. Yo no digo reunión, inmediatamente nosotros nos ponemos el culto. A la reunión es cuando nos juntamos, cuando nos reunimos Sí. en Cristo. Y uno tiene que separarse, hermanos, de toda influencia social, Sí. porque la iglesia también está socializada. La iglesia se socializó. Hay gente que en este tiempo está usando este tiempo para repartir alimentos, cosas. Está perfecto, está muy bien. Pero mi pregunta ¿es la voluntad de Dios hacer obra social en este tiempo? Solamente. ¿Solo? Tenemos que entender los tiempos, hermano. Sí. Porque este tiempo está hablando de reunión. Este tiempo se están jugando lo que nosotros entendemos por reunión. Reunión de todas las cosas. Amén. Amén. Hay un pasaje que nos va a ayudar mucho. Solamente quería decir esto. Judas entrega a Jesús, ¿cierto? Y él después se ahorca. Se muere, se ahorcó, se rompió la cabeza. Unos dicen que se cortó, otros dicen que cayó y se reventó. Pero no hay como una dirección clara en esto. Pero lo que sí es cierto es que él perdió la vida. Claro. Ahora, ¿qué pasaba con Judas? ¿Qué operación había dentro de Judas? La de un ladrón. Jesús sabía. Jesús por eso le entregó la bolsa. Literal. Sabía que desde el principio robaba. Lo sabía. Y el Señor le dio hasta el último día para volver. Después es repuesto, pero mire lo que pasa a nivel de reunión de todas las cosas. Los reunidos eran 12. El querub, o la reunión de todas las cosas quedó inconclusa, entre comillas. Todos sabemos que el que repone después a Judas Es Matías. es Matías, ¿cierto? Por instrucción de los 12. El Señor sube a los cielos. Entre tanto, Sí. el diseño de Jesús es: subo a los cielos, preparo morada. Ese preparar morada tenía que ver con ellos. ¿Se acuerdan que hablamos de las moradas celestiales? La manifestación celestial de las casas. Entonces yo preparo morada y ustedes reponen a Judas. ¿Se entiende? Y lo reponen con Matías, que es don El don. del El cielo. don del cielo. Es el don del Entonces, ustedes en lo natural no pueden hacer esta reunión de Amén. manera perfecta, cielo. Amén. porque ustedes van a fallar. A ustedes les falta Sí. que venga el don del cielo a completar esa Aleluya. reunión. Porque si está el don del cielo, que es Matías, Sí. entonces ustedes pueden mantener esa unidad. Sí. Entonces es muy importante que cuando el Señor está, Sí. ellos se reúnen a orar. Amén. Y en oración es que se determina quién es la persona que tiene que establecer ese don del cielo. Aleluya. Sí, Señor. Se cumple
cumple Efesios 4. Bien fuerte, bien fuerte. Se cumple Efesios 4 porque Él es el que subió y dio dones a los hombres. Ahí está el punto. Porque ese cumplimiento está ahí. Ahora, vamos a leer un texto, hermano, que es demasiado hermoso. Está en Ezequiel 37. Todos lo conocemos como el Valle de los Huesos Secos. Este valle, esta narración, hermano, habla de la obra completa del Señor. Completa. No sé si agarramos solamente los versos o lo decimos completo, que leerlo completo. No, sí. Lo que tú creas que se puede hacer para que la gente lo entienda. Amén. Vamos a leer el 37.1 y vamos a empezar a tomar después, pero para contextualizar todo lo que quieren ver acá. Parte diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó, 37.1, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y de aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Aleluya. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 11, buena parte, del 11 al 16. Está bien, se va a escuchar. Sí. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice Adonai Yahvé, oh pueblo mío, he aquí, yo abro vuestros sepulcros. Amén. Y os hago subir de vuestras sepulturas. Amén. Y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Yahvé. Y pondré mi espíritu en vosotros. Amén. Y viviréis. Y os pondré en vuestra propia tierra. Y sabréis que yo, Yahvé, he hablado y lo he cumplido, dice Yahvé. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín. Amén. Y para toda la casa de Israel sus compañeros. 17. Júntalos luego el uno con el otro. Aleluya. Para que sean uno solo. Aleluya. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, amén, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros,
y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Aleluya. 20. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Aleluya. Amén. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos Amén. guardarán, y los pondrán por obra. 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos por siempre. Amén. Hermano, este texto es tan hermoso porque está hablando de la unificación. Habían dos cosas. En la división que surgió, los 10 reinos se les llamó la casa de Israel, que eran los reinos del norte. Y los reinos del sur, el reino del sur era Judá. El primer llamamiento es llamar a la casa de Israel, ¿cierto? Pero mira lo que parte diciendo. El verso 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora, ok, ya trajiste, ya pusiste el espíritu, ¿cierto? Y dice, el hijo, dice, toma un palo. Toma un palo. Nosotros abrimos esta, le llamamos saga, cuando a Jesús vienen Con palos. con palos y con espadas. Y dijimos que el palo representaba, Gemma, El árbol representa el árbol generacional. Sí. Porque de ese palo, que es la vara, Amén. la vara de autoridad de una casa. amén, Entonces el palo no es solamente un palo, sino que representa el área de autoridad de una Aleluya. casa, el cetro de gobierno. Sí. Pero a la vez del cetro de gobierno te une con tu linaje, Amén. te une con tu casa. Sí. Entonces cada tribu, por decirlo, que son 12 tribus, cada uno tendría un palo, tendría una vara que representa el área de autoridad de toda la casa, pero que a la vez en ese palo en sí está hablando de todo lo que pasa dentro de ese linaje, Amén. dentro de ese árbol generacional. Sí. Son todas las cosas que están escritas. Por ejemplo, allí está escrito cuál es el diseño de esa casa. Sí, Señor. ¿Cuál es la funcionalidad de esa casa? ¿Cuáles son las áreas fuertes? También cuáles son las áreas débiles. Pero de ese árbol tomada la vara, Aleluya. estamos hablando de la autoridad Sí. de ese linaje específico. Aleluya. Por eso que el libro de Isaías 11 dice, después de estar diciendo en el verso 34, dice, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerán con estruendo. O sea, iban a ser cortados todos los árboles altos. Wow. Está hablando de lo que habla la pastora Anita. O sea, todas esas cosas que están al interior del linaje de la casa, ¿cierto? Van a ser cortados. ¿Para qué? Para que salga el renuevo. Saldrá una vara del tronco Amén. de Isaí para que Amén. salga el renuevo. Esa vara de justicia, esa vara que es el gobierno real Amén. de la casa en Amén. Cristo Jesús. Amén. El Señor tiene que venir, hermanos, a cortar, a quebrar las cosas que se han hecho a nivel de nuestras generaciones. Sí. Él viene a cortar, Él lo hizo. ¿Para qué? Para manifestar la vara de gobierno que tiene esa casa. Amén. Que tiene esa casa espiritual, que Amén. tiene que ser reunida ahí, en Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, si vamos al Nuevo Testamento, volvemos, estamos yendo para allá y para acá. Ellos vienen con palos, no pueden ir en contra del Cristo, porque Cristo es la gloria de Dios
En Él está, Él es el árbol de la vida. ¿Entiendes? Y pastor, y eso siempre, y el Señor lo vuelve a mostrar lo mismo en el Nuevo Testamento. Aleluya. Sí. Porque viene Juan el Bautista ¡Pum! y dice, el hacha está puesta a raíz de los árboles. ¿Es que el Señor quiere destruir tu casa? No. No. Lo que está diciendo es que el espíritu de la profecía, ese espíritu que viene a producir la reconciliación entre el Padre y el Hijo. Bueno, si va a producir la reconciliación entre el Padre y el Hijo, ¿cómo es que corta el árbol? Amén. Lo que viene es a mostrar las cosas que están mal en el linaje para que sean cortadas y nazca ese renuevo que está hablando el pastor Fernando. Entonces, antes de que nazca el renuevo, por decir una cosa, no lo tomes a mal, va a quedar la escoba en tu casa. Va a quedar la escoba, se van a salir las cosas feas, se va a mostrar lo que está mal. Lo que no se había manifestado antes se va a manifestar. Amén. Ya sea en la comunión, ya sea en tu cuerpo físico, Sí. ya sea en el ambiente, pero es porque el Señor quiere cortar esas cosas malas del Aleluya. linaje para que amanezca el sol de justicia y en sus alas traiga salvación. Aleluya. Está bien. Para que amanezca el Señor. Sí, Señor, está viniendo enfermedades sobre personas. Sí. ¿Son malas? No estamos hablando de que son malas, son buenas, hermano. Se están quemando cosas Amén. para manifestar la gloria. Amén. Eso es lo que está pasando. Entonces, tengamos un entendimiento de eso. Mire lo que dice después. Pero mire lo que pasa. Hijo de hombre, toma ahora un palo. Aleluya. Ese palo, hermanos, ahora ya es un árbol, ¿cierto? Toma ese palo y escribe en él. Escucha esto. Estamos hablando de reunión de cosas. Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Compañero. El Señor escribiendo en el árbol generacional. Escribiendo, aleluya, escribiendo el Señor en el árbol. Ahora entienda esto. Judá estaba en el lado del tabernáculo del lado oriente. Amén. Amén. Estaba en el lado oriente. Judá. Y ahí habían dos más. Estaba Zabulón y Isaacar. Pero Judá como con la enseña mayor. En el Amén. oriente. Y luego dice, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo, otro árbol, otra vara de gobierno. Ya no son ya las cuestiones feitas, no. Toma ese palo de gloria. Amén. Amén. Y escribe en él otro palo. El primero era para Judá, Judá. oriente. Oriente. Nacimiento del sol. Nacimiento del sol. Comienzo. Aleluya. Escribe en él el otro palo para José. ¡Ah, qué lindo esto! Palo de Efraín. Aleluya. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Y dónde está Efraín? ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde está José? En el occidente del tabernáculo. Amén. Palo en el oriente y palo en el occidente. Y para sus compañeros. Ñeros. El Señor activando la gloria. Activando la gloria. Pero mire qué hermoso esto, hermano. Verso 17. Júntalos, aleluya. Hazlos una Un solo palo. un solo palo. Y serán uno. Y serán uno en tu mano. ¿Entiendes? Júntalos, reúnelos. Ay, es que no quiero ir a la reunión. No estamos hablando de eso, hermano. Reúnelos. Entiende. Cuando hay una reunión espiritual, tú te concertas, tu espíritu se une al del otro, porque entiendes que son miembros de un cuerpo. Lo que estamos empezando a vivir, hermanos, es una manifestación gloriosa del cuerpo de Cristo. Amén. El querub que veníamos hablando es una manifestación del cuerpo. Hay dos verdades gloriosas. Una es el reino. Son misteriosas. Y la segunda, el cuerpo de Cristo. Seguimos. Verso 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás? ¿Qué te propones con esto? Esto es muy importante. Están preguntando los hijos otra vez. ¿Qué va otra vez? Tercera vez que preguntan. Tercera vez que preguntan los hijos. La primera vez preguntaron por la salida, ¿cierto? Por la salida de Egipto. La segunda vez preguntan,
cómo se conquistan. ¿Por qué van a conquistar? ¿Qué va a pasar? Cuando están pasando por el Jordán. Pero la tercera vez Es por el querub. es por el querub, es por la reunión de todas las cosas. ¿Te das cuenta del ordenamiento de Dios? Seguimos. Verso 19, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo gobierno, un solo palo, una vara de gobierno. Cada casa tiene una vara de gobierno. Amén. Pero en Cristo Jesús somos un ejad. Y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes. Aleluya. Dijimos, hermanos, que los gentiles son parte del pueblo de Israel, que se gentilizó, se mezcló con otra lengua, otras naciones, qué sé yo, y fueron y hasta llegaron hasta Sudamérica, por decirlo de una manera. Y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Jesucristo Nunca más mismo. serán dos pueblos. Jesucristo mismo, ahí en medio del rey, Amén. en medio de ellos, el que tiene la vara de gobierno. Amén. Aleluya. Ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con su abominación y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las que pecaron y los limpiaré. Amén. Eso hace la obra de Cristo, Amén. hermano, Y gloriosa la de unidad. Cristo. Aleluya. No solamente nos salva, nos libra, nos atrae, nos llama, nos establece Amén. y pone en ese lugar su voluntad perfecta. Verso 24, y habla de David, ¿cierto? El verso 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de su hijo, para siempre, y mi siervo David será príncipe en ellos para siempre. Haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo, los Amén. multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Siempre. Aleluya. Ahora quiero que busque un pasaje, hermano, que está en el libro de... Dame un segundito. Mateo 24, 27. Mateo 24, 27, que lo hemos conversado. Para ir terminando esta parte. Amén. Jesús está haciendo le empiezan a preguntar cuándo es la manifestación, cuándo Él viene. ¿Ya? Y quiero que lea el verso 26 para adentrarnos en el 27 para que se dé cuenta de lo que está pasando hoy día. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, está hablando de la avenida. No lo creáis. Y del fin del siglo, está hablando del fin del siglo y luego de la venida. Y mire lo que dice acerca del fin del siglo y de la venida. Porque como el relámpago que sale del Oriente. ¿quién estaba en el oriente? Judá. Judá. Y se muestra hasta el... Occidente. ¿Y quién estaba en el occidente? José. José. Estos dos palos. La señal antes del fin del siglo y de la manifestación de Cristo tiene que ver con esto. Porque como el relámpago que sale del oriente, Judá, y se muestra hasta el occidente, José, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aquí deténgase. Y usted dice, pero ¿y qué pasa con los otros dos puntos? ¿Qué pasa con el norte y qué pasa con el sur? 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo
cuerpo muerto. Allí se juntarán las Águilas. águilas. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, hermanos, eso tiene que ver con el rostro del hombre, Rubén. que era Rubén, al lado sur. Allí se juntarán Las águilas. las águilas y corresponde a los del norte, que era Dan. Dan. El querub conformado. El Señor está viniendo, y escuche esto, hermanos, porque esto es súper fuerte. Uno dice, porque como un relámpago, ahí hay una señal que el Señor está dando para este tiempo. Estamos en un tiempo de resurrección. Si tú lees todas las manifestaciones de la resurrección de Cristo, le habla que es como un relámpago. La manifestación del Cristo cuando se mueve la piedra, los ángeles como un relámpago, Sí. Cristo como un relámpago. Estamos en un tiempo de advenimiento. Estamos en un tiempo de gloria, donde el Señor está tocando todos los llamados de su nombre, todos los que deben ser congregados. El Señor está trayendo este tiempo como un tiempo de levantar la iglesia, levantar a los llamados de su nombre y establecer su venida. ¿Qué es advenimiento? Advenimiento, hermanos, ¿se acuerda que dijimos? Cuando el Señor le dice al sumo sacerdote, tú lo has dicho, que había dicho el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente, si tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho, le dice, y desde hoy verás al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono y viniendo en las nubes. El Señor, su manifestación o su advenimiento tiene que ver con cómo Él empieza a establecer su voluntad viniendo. Una cosa es el proceso de revelación en nuestra vida, pero otra cosa es cuando Él es una sustancia en nosotros. Cuando esa revelación empieza a quebrar la división, y Cristo se hace sustancia en nosotros. Eso es el advenimiento. Entonces estamos en un tiempo tremendamente especial. Tenemos que velar y orar porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor de la casa. Y la semana pasada les decíamos que tenemos que permanecer en la búsqueda de su presencia. Y hoy día les amonestamos a que usted suba su nivel de comunión. Amén. Suba su medida de tiempos con el Señor. Suba su medida de amor. Suba su medida de amor por la palabra. Suba de nivel. No que se estanque. Lo mismo que le decíamos la semana pasada. Amén. Salga de toda zona de comodidad. Porque este es un tiempo muy especial. El Señor está a las puertas. Todo lo que está pasando hablan de esa venida gloriosa del Señor. Entonces, velemos y oremos. ¿Por qué? Para que no caigamos en tentación. Para que nuestra fe no flaquee. Velemos y oremos en estas vigilias. Estamos hablando ya de las vigilias. Usted ya tiene que haber escuchado el material de las vigilias, visto el material de las vigilias, como congregación Cristo Plenitud. ¿Por qué, iglesia? Porque es necesario que el Señor nos haya haciendo así. Amén. No sé, a ver, entiéndame bien, no gaste su tiempo en lo que no es importante. Amén. Priorice, porque el Señor nos dio tiempo para todo. Y lo que Él nos tiene que hallar es el siervo, el que se le dio autoridad, los otros haciendo su tarea y el portero velando. Aleluya. O sea, no podemos estar ocupados en este tiempo como prioridad en la tarea del colegio de los niños, en buscar el pan para la casa. Tenemos que ordenar nuestras prioridades. Si ponemos al Señor primero, todo lo demás nos va a dar el tiempo. Amén. Todo tú vas a tener tiempo. Si el Señor no es una persona que no conoce nuestra realidad, Él te va a dar el tiempo para cumplir. Pero ¿qué es lo prioritario en tu vida? ¿A qué le estás dando tu tiempo? ¿A quién le estás dando lo primero? El Señor está reuniendo. ¿Y sabes qué es lo peligroso? Lo peligroso es esto. En que los llamados de su nombre le están dando prioridad al Rey. Y se están reuniendo. Pero los que no se están llenando del aceite
no le están dando la prioridad al rey. Le están dando la prioridad a otras cosas, mientras que los llamados se están apercibiendo en las lámparas. Eso es lo peligroso. ¿A qué le estás dando prioridad tú? ¿Qué estás descuidando? Porque hay un pueblo que hoy día está llenando la lámpara. Amén. El tema es que son las 10, son vírgenes. Las 10 están esperando al esposo, pero ¿en cuál te encuentras tú? ¿Te encuentras en las 5 que se están apercibiendo del aceite como prioritario? ¿O estás cabeceando porque hay otras cosas más importantes? La tarea de los niños, la pega, la situación de mi señora, lo que pasa con mis papás, mis problemas emocionales. O sea, ¿cuál es? Por eso te digo que es peligroso, porque el esposo está a las puertas. Está a las puertas. Entonces, si tú eres de la iglesia, espero que seas de los llamados de su nombre, que estás llenando tu lamparita. La lamparita no se llena a la pasada. La lamparita no se llena con 5 minutos de oración. O sea, yo quiero que tú no lo veas como un tiempo de miedo. Porque eso entra por la ventana. Sino un tiempo de necesidad y de búsqueda del Señor. Te bendecimos, iglesia preciosa. Si tú tienes alguna pregunta, puedes mandarla por Facebook, puedes escribirla, porque nosotros dentro de la semana podemos ayudarte y contestar. Oramos al Señor que Él produzca en ti hambre, que en ti Él produzca el querer buscarle, que en ti Él produzca una amonestación profunda en tu corazón, Sí, Señor. para que puedas estar en ese velando y permaneciendo en su palabra. Señor, te damos gracias Señor. por permitirnos hablar lo que tú has puesto en nuestros corazones, Sí, Señor Jesús. por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Sí, Señor. Y oramos, Señor, que los corazones sean una tierra fértil. Sí, Señor. Oramos que tu palabra pueda estar acompañada de fe en los que la escuchan, Señor. Sí, Señor. Oramos que tu palabra pueda producir una amonestación a buscarte a ti, Señor, Sí, Señor. a estar contigo. Señor, Señor. que los llamados de tu nombre Sí, en este Padre. tiempo suban a esa reunión, Sí, Señor. suban a esa comunión. Nosotros estamos anhelantes de verte, anhelantes de ti, Señor. Sí, Señor. No hay algo Sí, que Señor. anhelemos más que tu presencia. Bendito Señor. No hay algo que anhelemos más que tu venida. No hay algo Amén. que nos mueva más, Señor, que estar contigo. Amén, Señor. Pero sabemos que eso no depende de nosotros. Tú eres el que pone eso en nuestro corazón. Sí, Señor. Y nosotros, Señor, oramos para que toda tu iglesia esté buscando su lamparita, lavándola, limpiándola, llenándola de aceite, Sí, Señor. haciéndole la mantención para que funcione, Sí, Señor. buscando de tu espíritu, Señor. Amén. Para que cuando el Hijo venga, Sí, cuando el Señor. Señor de la casa venga, nos encuentre Sí, apercibido. Señor. Te amamos profundamente, Sí, Señor. porque nunca dejas de hablarnos. Sí, Señor. Nunca te callas, nunca. Amamos tu manera de proceder, Señor. Eres Sí, Señor. maravilloso, 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 Señor. maravilloso, Señor. Extraordinario, Sí, asombroso, Señor, incomparable. Sí, Señor. Porque a nosotros siempre nos estás hablando. Señor. Nosotros somos personas comunes, personas que no tienen Sí, Señor. Sí, Señor. nada más glorioso que no seas Sí, tú. Señor. Tú eres la única Sí, gloria de Señor. nuestras vidas. Tú, no tenemos otra Más, cosa que Señor. no seas tú. Tú eres el tesoro de nuestras vidas eres tú. En nosotros mismos no tenemos de qué gloriarnos. Sí, Señor. Solamente en ti, Señor. Por eso te amamos y te honramos, Señor. Eres Bendecimos, precioso. Señor, te damos tantas Bendito tu gracias. nombre. Amén. Tu obra, Señor, es tan perfecta, Sí, Señor. Señor. Tan hermosa es tu obra, Señor. Sí. Queremos, Señor, estar Incomparable. despiertos para esa manifestación tuya, Amén. Señor. Amén. Esa manifestación que hoy día se está dando, Señor, en el día a día, Señor, en Sí, nosotros, sí, Señor. Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor, para que tu casa pueda ver, Amén. Señor, en este tiempo lo que está pasando, Señor, y podamos ser testigos de tu gloria, Señor. Amén. Testigos de tu amor, Amén. testigos de tu obra, Señor, Amén, en este sí. tiempo, Señor. Amén. No nos permita, Señor, vivir como gente natural, Señor, que Sí, se amén. conforma a simplemente lo que está pasando, a Amén. simplemente lo que ocurre, Señor. Y más encima se amolda a eso, Señor. Sino enséñanos en este tiempo, Sí, Señor, Señor. a buscar tu rostro. Amén. Señor, a vislumbrarte, a saber, Señor, cuáles son las faenas del Padre en este tiempo. Amén. Y podamos vivir en ellas, Señor. Sí, Señor. Y amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con Sí, toda Señor. nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor. Sí, Señor. Y ser un altar contigo, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les guarda. Amén.